Bienvenidos al programa número 194 de Economía en Breve, que me tiene muy contento porque estamos cumpliendo 4 años de esta aventura de comentar semanalmente lo más relevante de la marcha de la economía de México en este formato que espero que no solo informe, sino contribuya a formar opinión de estos temas que nos afectan a todos. Una de las frases que siempre me ha inspirado es de Albert Einstein, que decía: trata no de convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valía, de valor. Adicionalmente, algo que nos enseña la economía es que el valor de lo que hacemos es uno de los elementos esenciales del éxito económico, porque al final del día, parte fundamental de la naturaleza humana consiste en intercambiar nuestros esfuerzos dando algo a cambio de lo que necesitamos y queremos. Mientras más valioso sea ese algo que podemos proporcionar a los demás, más valor recibiremos a cambio y más podremos hacer con nuestro tiempo. En el 2016 justamente me preguntaba cómo podía ser más valioso para más personas haciendo algo que me apasiona y que además he acumulado experiencia haciendo. También me preguntaba si había alguna manera diferente y mejor de presentar el análisis, aparte de algún reporte escrito, que es la forma tradicional, para hacerlo más comprensible y ágil para un público cada vez más amplio. Así nació la idea de hacer una presentación de las gráficas con los indicadores más importantes de la semana, pero comentadas en vivo en un video de YouTube. Luego de 4 años de trabajo y esfuerzo y sobre todo de constancia, el programa ha crecido en su audiencia y me atrevería a decir que es el único en su tipo. Pero como hace 4 años, hoy me vuelvo a preguntar cómo puedo ser y hacer algo más valioso para un mayor número de personas y si en lugar de dedicarle tantas horas a la semana a este programa debería estar invirtiendo ese tiempo en algo diferente, algo que tuviera mayor impacto positivo en un mayor número de personas. Miren, parte importante de mi trabajo como analista en estos 30 años que llevo haciéndolo es ver hacia el futuro y tratar de anticipar los acontecimientos. Y no exagero cuando les digo que la humanidad ha alcanzado un punto crítico en el que la supervivencia de todos puede estar en peligro, ya que si no encontramos formas de cooperar de forma más estrecha y a escala global y voluntaria, no hay manera de mantener los niveles de vida que se han logrado en el mundo, lo que podría dar lugar a un nuevo proceso de lucha intensa por los recursos entre países y regiones que, bajo la presión adicional del cambio climático que vive el planeta, independientemente de si es ocasionado o no por los seres humanos, fácilmente podría escalar hasta convertirse en un nuevo conflicto bélico de proporción mundial que termine con nuestra historia. Pero parte del problema es que, por un lado, no hemos acabado de entender de forma cabal el funcionamiento de la economía y de la naturaleza humana, que por cierto está estrechamente interconectados entre sí. Y por otro, las grandes mayorías en el mundo no tienen la información y la educación suficiente para distinguir las promesas vacías de algunos políticos ignorantes y sin escrúpulos que hacen todo por conseguir el poder, causando un gran daño a sus países, a sus poblaciones y al mundo al final del día. Creo que hay muchas cosas por explicar, desde los problemas que tiene el razonamiento humano hasta las limitaciones de la teoría económica, pero sobre todo nos falta construir una narrativa que nos una a toda la humanidad para comenzar a actuar como ciudadanos del mundo y construir un mejor futuro. A veces he comentado que llevo algunos años escribiendo un libro muy ambicioso que aborde estos temas, que va muy despacio por el limitado tiempo disponible que tengo. Este programa de Economía en Breve, además del tiempo que lleva para su análisis y síntesis de lo más relevante en una explicación breve, requiere varias horas para la elaboración de las gráficas y los materiales para la producción y postproducción del video y del audio. Hace unas semanas comencé el experimento de pedir aportaciones para contestar algunas preguntas respecto al programa, sobre todo para ver si merece la pena continuar como está, si tiene un valor económico que le reconozcan las personas. He recibido muchos comentarios de personas que aprecian mucho el programa y que me dan una gran satisfacción,
pero sigo preguntando, ¿cuál es el valor económico que tiene el programa? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a contribuir económicamente porque les resulta valioso? Si sería posible lograr que las personas aporten voluntariamente sin tener un precio de referencia y reflejen algo del valor que le asignan al programa. Si es posible tener un servicio que no esté restringido en su uso, pero que al mismo tiempo pueda ser financieramente viable porque las personas están dispuestas a aportar de forma voluntaria para que se realice. También si se puede juntar suficiente dinero como para poder pagarle a un par de asistentes que hagan la parte de la producción y la edición de tal forma que me quede más tiempo libre para seguir con el libro. Creo, por las preguntas que algunos amigos amablemente me han hecho, que no he logrado transmitir adecuadamente lo que busco con el experimento de las aportaciones, pero espero que ahora se entienda un poco mejor. Hasta el momento me ha sorprendido y agradezco de corazón las generosas aportaciones que algunos pocos han hecho al programa, aportaciones que van desde los 60 pesos hasta los 5,000. Pero para que el programa continúe así, en este formato, mi meta es juntar el dinero suficiente como para tener el pago de 3 meses de por lo menos una persona que me ayude con los temas de edición y postproducción. Un principio fundamental de la economía es que cada vez que pagamos por algún bien o servicio, estamos votando con nuestro bolsillo para que eso se siga produciendo. Así que invito a votar a los que encuentran valor en el programa, en las opciones que aquí tienen, y para que se unan a los que ya también amablemente lo hicieron. Antes de pasar a los temas de la semana y dado que es un programa especial de aniversario, me gustaría compartirles algunas recomendaciones que espero les sean útiles para interpretar los indicadores económicos y tener una mejor percepción de lo que está pasando con la economía. Al final del día, lo que buscamos saber con los indicadores es cómo van las cosas y hacia dónde apuntan y si el resultado que estamos viendo tiene una lectura positiva o negativa. Para ello podemos aplicar una serie de preguntas, las mismas preguntas a cada indicador, y las respuestas nos permitirán darle un significado. Para empezar hay que separar los indicadores por su naturaleza para darles a cada uno la importancia adecuada. Por un lado tenemos los llamados datos duros, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, que nos dice el valor monetario de los bienes y servicios producidos en el país en un periodo de tiempo definido, siendo tal vez el indicador más importante. Decimos que un dato es duro porque su construcción es altamente objetiva y proviene de observaciones directas de la realidad económica, en este caso el PIB, lo que se está produciendo. Esto no quiere decir que las estadísticas estén exentas de imperfecciones o sesgos, o que sean un reflejo exacto de la realidad, pero es lo más sólido que tenemos. Otros indicadores duros son las cifras de oferta y demanda agregada, los asegurados en el IMSS, las cifras de la balanza comercial y balanza de pagos, la actividad financiera y las finanzas públicas y la inflación. Por otro lado, tenemos lo que yo llamaría indicadores suaves, que provienen de ejercicios estadísticos que buscan ser representativos o de encuestas que recogen percepciones. Entre este tipo de indicadores tendríamos, por ejemplo, la tasa de desempleo, la confianza del consumidor, los índices ISM, el indicador IMEF y la encuesta de expectativas de Banco de México. Una vez hecha esta distinción, pasamos al análisis de algún indicador en particular, comenzando con lo que podríamos llamar el encabezado del indicador, que usualmente puede compararse con algún pronóstico formal de los analistas económicos de alguna encuesta representativa del mercado. Veamos, por ejemplo, pasando a los datos de la semana, la inflación de la primera quincena de octubre, que podemos ver en este cuadro del INEGI, con una lectura de 0.54%. ¿Ese dato es bueno o malo? ¿Qué nos dice de cómo va la inflación? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Está mejorando o empeorando el panorama para la inflación? Lo primero sería evaluar si el dato en sí mismo es bueno o malo. Al hablar de la inflación, de forma coloquial, es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Un dato elevado quiere decir que nuestra moneda perdió mucho poder adquisitivo, lo que es malo, por lo que queremos que la inflación sea lo más bajo posible. Para ver qué tan alto o bajo puede ser el dato de esta quincena, una forma de verlo es calcular cuál sería la inflación durante el próximo año si todas las quincenas que vienen tuvieran una inflación similar de 0.54%, y la respuesta sería de 13.8%, lo que estaría muy pero muy lejos de la meta oficial de 3% para la inflación anual. Algunas variables como la inflación
tienen lo que llamamos una estacionalidad muy marcada, con factores específicos que afectan de manera diferente diferentes momentos en el año. Eso quiere decir que no tiene mucho sentido el cálculo que hicimos y que sería mejor ver cómo se comportó la inflación en otros periodos similares. Justamente por eso el INEGI publica siempre la gráfica del mismo periodo de referencia pero en años anteriores, como lo podemos ver aquí, lo que nos permite ver que la inflación en este caso de la primera quincena de octubre de este año fue la tercera más alta desde el 2011, lo que en esta óptica nos habla de un resultado negativo. La inflación fue más elevada de lo usual. La siguiente pregunta a responder es si con el nuevo dato se percibe algún cambio en la tendencia que tiene el indicador, y en el caso de la inflación se puede ver para ello la variación anual, es decir, respecto al mismo periodo del año anterior, lo que en buena medida separa parte de la estacionalidad que tiene la serie. En esta gráfica podemos ver la evolución de la inflación anual que aumentó de 3.93% en la segunda quincena de septiembre a 4.09% en la primera de octubre, otra señal negativa. La siguiente pregunta a contestar para interpretar el indicador es si el resultado fue mejor o peor a lo anticipado por el mercado. En este caso, el promedio de analistas del mercado anticipaba una inflación de 0.46% para la quincena, por lo que el resultado quedó pues bastante por arriba y podría considerarse nuevamente negativo, un mal dato. La siguiente pregunta es si se observó una reacción clara en los mercados financieros luego de conocerse el indicador en cuestión. En este caso, es poco usual que un indicador por sí solo tenga un impacto observable en los mercados financieros, pero a veces ocurre alguna sorpresa importante que los mueve, sobre todo en el caso de los indicadores más importantes para la economía de Estados Unidos. En México es inusual que algún indicador mueva de forma sensible los mercados financieros. La siguiente pregunta a contestar es si el dato observado implica cambios importantes en los pronósticos para esta variable. ¿El resultado de inflación de esta quincena va a alterar los pronósticos de inflación del mercado? Es posible que los afecte un poco. Si pensamos que después de la gran sorpresa a la baja que tuvo la inflación en el mes de abril y una modesta sorpresa a la baja en septiembre, este es el cuarto mes en este periodo desde abril para acá con sorpresas más bien al alza. Cuando tenemos que un indicador es malo en sí, está lejos de lo que debería ser usual, que además se deterioró respecto al pasado reciente, que resultó más negativo a lo pronosticado por el mercado y que propició una reacción negativa en los mercados financieros y que además implica revisiones negativas en los pronósticos, entonces es fácil concluir que el resultado fue claramente negativo. Consecuentemente, cuando se combinan las respuestas en sentido contrario, es fácil concluir que el indicador fue claramente positivo. Cuando tenemos lecturas mixtas, respuestas mixtas a estas preguntas, hay que ponderar de alguna forma y la interpretación puede ser más subjetiva dependiendo de cómo la mira cada analista. Si no hay claridad en algunas de las respuestas, puede interpretarse que el indicador fue relativamente neutral y que las cosas pues van relativamente acorde a lo esperado y que no hay sorpresas. Desde luego, un buen análisis tiene que ir más allá del encabezado del indicador, pero me parece que las preguntas anteriores pueden servir de forma bastante genérica para interpretar los indicadores económicos que se van publicando de forma cotidiana y por eso les comparto esa forma de evaluarlos. La siguiente etapa del análisis consiste en ver los componentes del indicador y detectar si se comportaron de forma parecida entre sí o hubo diferencias apreciables, y luego ver si se pueden detectar factores que afectaron temporalmente los resultados. Regresando a la inflación de la primera quincena de octubre, en el cuadro que podemos ver aquí, vemos que fue el renglón de energéticos el que más aumentó en la quincena, pero vemos también que esto ocurre usualmente en este periodo, lo que se explica por el fin de las tarifas eléctricas de verano, que son más bajas en varias ciudades del país, y este es justo uno de los factores llamados estacionales que afectan a los indicadores, en este caso a la inflación. Ahora bien, como puede verse, el resultado de esta quincena fue mayor al de los años anteriores, lo que sugiere que puede haber algo más de lo usual afectando estos precios. El componente de frutas y verduras también aumentó de forma inusual en la quincena, como vemos en el cuadro, mientras que el componente subyacente, que es el que agrupa los precios menos volátiles y por ello nos da una mejor idea de la tendencia que lleva la inflación, estuvo parecido al observado en años anteriores. Si vemos la inflación anual,
tenemos que el índice general está en 4.09% y el subyacente ya está en 4%, lo que resulta una mala noticia respecto a la meta de 3%. El nuevo índice de precios de la canasta de consumo mínimo, que busca medir la inflación que enfrentan las personas de menores ingresos, se mantuvo elevado en 4.46%. En esta gráfica pueden ver los datos mensuales, ya que no encontré los quincenales disponibles, pero sirven de referencia y está básicamente en el mismo nivel. Nivel, por cierto, más elevado. Desde luego, cada indicador tiene sus particularidades que deben considerarse al hacer el análisis. Vamos a seguir con los de la semana y en esta ocasión también tuvimos los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que comentaremos en otra ocasión con más detalle cuando tengamos un poco más de tiempo. La tasa de desocupación a nivel nacional se redujo un poco de 5.2% en agosto a 5.1% en septiembre y como pueden ver en esta gráfica sigue en niveles elevados. Otro indicador de la semana fue el de ventas minoristas cuyos resultados en esta ocasión pueden ser un poco difíciles de interpretar. Si vemos este cuadro del INEGI, el renglón de ingreso por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor, que es al que nos referimos en breve como ventas minoristas, creció 2.5% en agosto respecto a julio, lo que en principio parecería una buena noticia, pero si vemos esta otra gráfica, que es la que usualmente utilizamos, las ventas minoristas se contrajeron 10.8% real anual en el mes de agosto, que es una caída todavía muy profunda para los estándares de este indicador, de hecho fue más pronunciada lo que se esperaba. En esta otra gráfica tenemos el nivel absoluto de este indicador, que si lo comparamos contra los meses de agosto previos es el más bajo en 7 años. También puede verse que las ventas se vienen recuperando gradualmente luego de la caída de abril por el confinamiento, pero se percibe que en agosto se frenan un poco. Entonces, ¿es bueno o es malo el dato de agosto? Hay mejoría respecto a los meses previos, pero estamos muy por debajo de los niveles pre-pandemia. Hay un ejemplo que pone un buen amigo del IMEF que me parece muy claro para esta situación y aprovecho para mandarles, por cierto, un saludo cordial a mis amigos del IMEF, del Comité de Estudios Económicos, y espero, estimado Víctor, que no te moleste que utilice tu ejemplo. Si estamos por debajo del nivel del agua, aunque sea 5 centímetros, igual nos podemos ahogar y la pregunta es ver qué tan rápido estamos regresando a la superficie. Para las empresas que están batallando por sobrevivir en este complicado entorno y que tienen que hacer frente al pago de nómina de las deudas y de los impuestos y que están bien por debajo de la línea de flotación, una mejoría gradual como la que estamos observando difícilmente puede considerarse una buena noticia. Y sobre todo si recordamos que en Estados Unidos las ventas minoristas no solo se recuperaron ya por completo, sino que están creciendo por arriba de los niveles que teníamos el año pasado, solo que aquí pues no ha habido algún apoyo fiscal para los hogares en la misma magnitud. En el entorno global, desafortunadamente sigue acelerando el contagio por COVID-19, como podemos ver en esta gráfica, ocasionando nuevos confinamientos en varias partes, especialmente en Europa. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo este viernes pasado que estamos en una coyuntura crítica, especialmente en el hemisferio norte, con los próximos meses muy difíciles y varios países en una trayectoria peligrosa. Y hace un llamado urgente a los líderes a tomar acción inmediata para prevenir más muertes innecesarias, el colapso de los servicios de salud y un nuevo cierre de las escuelas. Los mercados accionarios tuvieron una semana de poco movimiento, como nuestro promedio de 10 mercados ilustra aquí, apenas bajando 0.1%. Nuestro mercado accionario tuvo en contraste una muy buena semana con una ganancia de 2.2%, como vemos en esta gráfica. En el acumulado del año, solo hay rendimientos positivos en 2 mercados estadounidenses, mientras que en México, Reino Unido, Francia y Brasil se tienen pérdidas de doble dígito. Nuestro tipo de cambio continuó apreciándose, bajando 1% en la semana para terminar por debajo de los 21 pesos por dólar, que nuevamente se antoja para comenzar a hacer posiciones. En esta gráfica podemos ver el desempeño del tipo de cambio en el año, que nos debe recordar que en cualquier momento puede regresar la volatilidad con fuerza en el mercado cambiario. Por último, varios congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Trump denunciando que las acciones del gobierno de México en el sector de energía minan el espíritu del Tratado de Libre Comercio, demuestran un patrón de obstrucción
y le piden urgentemente al presidente Trump llegar a una resolución con el gobierno de México para que las empresas estadounidenses operando y compitiendo en el sector energético tengan certeza y un trato justo. Esta carta viene, por cierto, luego de que la Corte rechazara el llamado decreto Nalley, que el presidente señalara que si no es de esta forma buscaría cambiar la Constitución para proteger a Pemex y CFE. Los mensajes del presidente, que varios podrían considerar cada vez más radicales y estatistas, se dan después, por cierto, de la derrota que sufriera Morena en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, donde el PRI ganó una parte importante de los puestos públicos que estaban en disputa. Con este tipo de eventos y decisiones, el entorno para la inversión en el país, lejos de aclararse, se sigue deteriorando, al igual que las posibilidades de crecimiento. La semana que inicia tendremos mucha información importante para revisar las perspectivas económicas, destacando en México el avance del PIB en el tercer trimestre del año, el IGAE de agosto, las cifras de balanza comercial, actividad financiera y finanzas públicas del mes de septiembre. El miércoles, por cierto, está programada la publicación de los resultados financieros de Pemex del tercer trimestre, que serán muy importantes para ver qué tanta presión pueden ejercer sobre las finanzas públicas, sobre todo si siguen perdiendo dinero como en los trimestres anteriores. Para el viernes tendrá que aprobarse la ley de ingresos por parte del Senado, quedando pendiente el presupuesto de gasto de la Federación. En Estados Unidos destaca el PIB del tercer trimestre y el reporte de ingreso y gasto, las órdenes de bienes durables de septiembre, además que habrá decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón. Y con esto concluimos este programa de aniversario número 4, el programa 194 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el programa les gustó, que le den like. Si les parece útil, a que lo compartan entre aquellos que les considera también ser de utilidad. Y desde luego a que contribuyan con la cantidad adecuada en las opciones que tienen para ello aquí indicadas, porque al llegar al número 200 veremos si continúa así en este formato o hacemos algunos cambios importantes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.